¿Se da cuenta por qué muchos creyentes están dejando las filas del evangelio? ¿Por qué mucha gente, aún conociendo de Dios, se está quitando la vida? Porque se está olvidando de las cosas más esenciales con las cuales fuimos creados. Cómo Dios me diseñó. Y no solo me diseñó, sino me dio lo que tengo que tener, tanto en el cuerpo como en el alma, como en el espíritu, para poder tener un equilibrio en todo lo que yo soy. En esta hora saludamos a quienes nos visitan en esta hora. Qué bueno que están en la casa del Señor, en la casa Betel. Y hoy quiero continuar con un tema. Sí, hijo, gracias. El tema que hemos estado viendo durante algunas semanas, que tiene que ver con la iglesia. Y las últimas 2 semanas que estuve ministrando, hablé sobre la importancia de que el cuerpo del Señor tenga movilización, que un cuerpo tenía movilidad, movimiento. Pero hoy no quiero enfocarme en el movimiento. Yo esa vez, cuando inicié la serie llamada Eclesia, hablé de que la iglesia no solamente tenía que tener movimiento, sino también equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Y entonces, ¿por qué quiero hablar sobre esto? Porque a finales del año pasado, muchos de nosotros, de los pastores, y tal vez ustedes como miembro de una iglesia, recibieron información muy triste. Es decir, vimos en redes sociales cómo pastores se estaban quitando la vida. Y la semana pasada creo que hubo otro, lo estuve viendo en las redes sociales, otro pastor se quitó la vida. Y uno dice, ¿qué está pasando? Ahora, lo que se conoce son los pastores, pero ¿cuántos hermanos y personas de iglesias que conocen a Dios, aún conociendo, lo están haciendo? O por lo menos un pensamiento suicida ha pasado por su mente tal vez una vez en la vida. Y ese es el equilibrio. Hoy no quiero enfocarme realmente a la iglesia, sino quiero hablarles a ustedes como parte de una iglesia, como miembros de una iglesia, el equilibrio que todo hijo de Dios debe de tener para no llegar a este momento en lo que muchos están buscando, la puerta falsa. Ahora, quiero que, si pueden poner ahí, traigo varias información que quiero que vean. Ese es el tema de hoy, eclesia, que es el nombre griego de donde se deriva la palabra iglesia. Y dije que la iglesia debe tener equilibrio. Para mí tiene 2 equilibrios. El primero es el equilibrio emocional, espiritual, y el segundo, el equilibrio ministerial. Es decir, el segundo tiene que ver con lo que Dios nos ha dado. Es decir, dice la Biblia que Dios nos ha dado dones y ministerios para ministrar al cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos que ministrar en el cuerpo de Cristo con lo que Dios nos ha dado. Ese es el equilibrio como iglesia. Pero no quiero enfocarme en eso, sino quiero enfocarme en el equilibrio emocional espiritual que cada creyente debe de tener para evitar llegar a esos momentos en los que Satanás está tomando ventaja. Y para esto quiero decirles que Dios nos hizo con su sabiduría seres tricótomos. ¿Alguien sabe qué es la tricotomía? Así es. Dios nos hizo de 3 partes. Somos tricópatas, algunos son psicópatas, pero nosotros somos tricópatas. Es decir, estamos constituidos por tres grandes partes: espíritu, alma y cuerpo. Así Dios nos hizo. En la Biblia podemos encontrar muchos textos, yo solo traje 2. Hoy yo no voy a leer la Biblia, voy a pedir que usted participe conmigo y la lea conmigo, y lo lea fuerte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hoy vamos a leer varios textos para que usted pueda comprender lo que Dios dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, por favor. El que lo lea, el que lo tenga, léalo para ahorrarnos tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 23. El que lo tenga, léalo, por favor. El mismo Dios de paz os santifique
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren esa expresión. Y todo nuestro ser, dice que santifique por completo todo nuestro ser. ¿En qué consiste realmente todo nuestro ser? Y luego dice ahí, espíritu, alma y cuerpo. Y los tres, dice, tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ahí se nos está afirmando que usted y yo estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, si alguien lo puede leer, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Miren lo que hace la palabra. Dice que penetra, ¿qué? El espíritu, el alma, y luego habla del cuerpo cuando habla de coyunturas y tuétanos, los huesos. Y hay muchos más textos. Por lo menos pude haber sacado una lista de unos 15 textos que hablen sobre cómo está conformado el ser humano. Ahora, quiero que vean lo que va a aparecer ahí. Si lo puedes cambiar, hijo, por favor, ayúdeme a la siguiente diapositiva. Hoy quiero hablar sobre los sentidos y el alimento del espíritu, el alma y cuerpo. Pastor, yo creía que solo el cuerpo tiene sentidos y que solo el cuerpo se alimenta. No, con la Biblia le voy a comprobar que el alma tiene sentidos y tiene que tener alimento, y que el espíritu también tiene sentidos y que también necesita alimentarse. Así que el tema de hoy es los sentidos y el alimento del espíritu, del alma y del cuerpo. Solo así tendremos equilibrio. Ahora bien, sigue, hijo, por favor, con la siguiente diapositiva. Primero hablaremos sobre el cuerpo. El cuerpo viene de la palabra griega soma, para referirse a las áreas del cuerpo humano. Por medio del cuerpo somos conscientes ¿de qué? De todo lo material. Este cuerpo, por medio de este cuerpo somos conscientes de todo lo que es materia. Esta es la gran diferencia de aquellos que buscan imágenes para servir. A veces la gente no comprende y uno dice, bueno, pero si Dios está en el cielo y es espíritu, ¿por qué la gente hace imágenes y las adora y las busca? Le voy a decir por qué. Porque las personas no saben que son seres tripartitos y que cada uno tiene su función. Y cuando el espíritu, que es la parte de Dios que tenemos, que después lo voy a explicar, no puede acceder a Dios, el ser humano trata de buscar desde los sentidos humanos, buscar a Dios. Y a Dios no se le busca con los sentidos humanos, sino con los sentidos del espíritu. Dios es espíritu. Y los que le buscan y los que le adoran, dice la Biblia, es necesario que lo busquen en espíritu y en verdad. Desde esa perspectiva. Ahora, sigue, hijo, por favor, ayúdame. Los sentidos del cuerpo, ¿sí se lo saben? Es el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Ojo con esto. Referente a la salvación, el cuerpo no se santifica, porque el que tiene la santificación es el alma. El cuerpo no se santifica, y menos cuando estamos en un cuerpo que busca siempre lo malo. Pablo dijo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo voy a decir con la Biblia, algunos textos que hablan sobre la batalla que tenemos con nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 15, del 44 al 47. Primera de Corintios
15, del 44 y el 47. Mire cómo el apóstol Pablo se refiere a este cuerpo terrenal. Mire cómo se refiere y dice: se siembra cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y no está hablando de los animalitos, está hablando, a esa referencia a este cuerpo. Y hay cuerpo espiritual cuando nosotros hayamos resucitado y nuestro cuerpo en la resurrección, en la venida de Cristo, y nuestro cuerpo se haga un cuerpo glorificado. Eso se refiere. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjense cómo se refiere el apóstol Pablo a este cuerpo que tenemos. Un cuerpo animal, un cuerpo que batalla, pero que es necesario para estar en este mundo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 se refiere al cuerpo de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo o al mismo lugar. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Podemos cambiar la diapositiva y ahorita vamos a entrar en el tema. El alimento del cuerpo es la responsabilidad de todo creyente mantener nuestro cuerpo en buena alimentación. Ahorita en la mañana escuchaba en la escuela dominical que el pastor nos estaba hablando sobre la alimentación, que dicen por ahí que después de las 6 ya no se debe tomar leche. Ahora los nutrólogos enseñan cómo debemos de comer. Por eso hay tanta enfermedad. Ahora bien, ¿por qué? No olvidando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y hay un texto bien tremendo que dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así dice la palabra. Y dice: por naturaleza el ser humano no puede dominar las inclinaciones pecaminosas del cuerpo. Esto solo puede ocurrir cuando somos sometidos a la ley del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este cuerpo es así. No quiero hablar mucho del cuerpo porque al final de cuentas es con lo que vivimos. Pero el equilibrio radica en una buena alimentación en el cuerpo para los hijos de Dios. Sin embargo, nosotros solo procuramos alimentar el cuerpo. Lo alimentamos comiendo bien, saludable, de vez en cuando una carnita asada, unas tortitas de harina, como Dios manda, así es. Un heladito cuando es tiempo de calor, un elotito ahorita que hace frío, lo alimentamos y nos hacíamos. Pero no solo de pan vive el hombre, así dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema es: ¿por qué la gente se está quitando la vida? No creo porque se esté alimentando mal en el cuerpo. No, hay detonantes que el ser humano y el cristiano no está detectando, y eso no radica en la parte física que es el cuerpo, sino en lo que está dentro de nosotros. Y entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces quiero hablar del alma. La palabra griega para alma es psuche. Es el asiento de las emociones y el lugar donde radica el yo personal. Por medio del alma somos conscientes de nosotros mismos, mientras que del cuerpo dijimos que éramos conscientes de lo material. Es en el alma donde somos conscientes de nosotros mismos. En el alma radica la personalidad del ser. Los elementos que la constituyen son la inteligencia, la voluntad y ¿qué más? Y la sensibilidad.
Ahí está lo que somos como personas. Lo que Samuel Miranda Mayenes no es el físico, ese es solo un cajón. Realmente lo que yo soy, la esencia de lo que yo soy, radica en el alma. Y el alma en este proceso es la que se santifica y es la que se juzga. El alma que peca, esa muere. Cuando una persona muere, suceden tres cosas. El cuerpo se hace polvo. El espíritu regresa a Dios. Sea haya sido mala la persona, pecadora, lo que quiera, el espíritu es el permiso de vida de Dios y regresa a Dios. Pero el alma, que realmente es lo que somos, es la que se va a juzgar. Es decir, su morada en el cielo o su morada en el infierno. Por eso tenemos que poner atención en este punto. Quiero que sigamos y ahorita vamos a leer unos textos bíblicos y quiero que miren sobre los sentidos del alma, y les puse textos para que en su casa los puedan leer y disfrutar. Pero el alma, pastor, ¿tiene sentido? Sí, léalo conmigo. Número 1, la imaginación. Número 2, la memoria. Número 3, la razón. Número 4, la conciencia. Y número 5, los afectos. Quiero que vaya conmigo a San Juan 14, 27, por favor. Y vamos a ver qué dice Jesús. Juan 14, 27. El que lo tenga, léalo, por favor. A ver, Mario, léalo fuerte, fuerte. Miren lo que dice Jesús. Así es. Ahora bien, ¿por qué leí este texto cuando dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Como nunca, créanmelo, de veras, yo he crecido toda mi vida en la iglesia. Toda mi vida, prácticamente desde que nací. Y he estado, pudiera decir cientos, pero ya a mi edad, 40 años, 42, ya voy a cumplir. Son miles de cultos en los que he estado. En muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos estados, en otros lugares como Estados Unidos. Nunca, como hace una década para acá, se ha hablado tanto en las iglesias de enfermedades del alma en toda la historia. Y entonces esto es preocupante porque resulta entonces que la iglesia de hoy está más enferma que nada. Antes hablamos de la libertad en Cristo. Antes se hablaba del Espíritu Santo. Antes se hablaba de lo que Dios nos quiere dar y hay en nuestra vida. Ahí teníamos cultos de sanidades poderosas. Y hoy los libros que se están escribiendo tienen que ver con las emociones. La consejería que se están dando en las iglesias tiene que ver con las emociones. Y uno dice, ¿por qué? Se supone que si somos hijos de Dios y donde está el Espíritu hay libertad, y entonces esas emociones no debieran entrar. ¿Por qué? Porque el creyente se ha olvidado del alma y del espíritu. No es Dios el que ha cambiado. Su palabra no cambia. Somos nosotros los que nos hemos olvidado que no solo el cuerpo se alimenta, que hay algo tan especial y tan esencial dentro de nosotros que se llama alma y espíritu, que si usted no lo alimenta terminará mal. El primer libro que yo escribí se llamó El alto precio de la amargura. Una persona me dijo, ¿para qué andas escribiendo eso, hermano? Y dije, yo no sé, el Señor me dijo que lo escribiera. Y créanme que de todos los libros es el libro que más he vendido, el que más busca la gente. Porque lo que está sucediendo hoy en día es que los resentimientos, la falta de perdón, la amargura, la depresión, la ansiedad, el afán, el temor, el odio, está provocando que muchos cristianos se estén olvidando de Dios. Y ojo, cuando digo olvidando de Dios no significa que no vengas a la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia y tener un espíritu de rencor, un espíritu de odio, un espíritu de falta de perdón. Y pues bueno, te engañas a ti mismo, dice la palabra. Porque dice la Biblia que a Dios nadie lo puede engañar.
todo lo que el hombre siembra, eso también se ciega. Y Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. A diferencia de los que muchos creen, cuando yo digo, ¿cómo alimentamos el alma? La mayoría de la gente dice, con la palabra. No, error. El alma no se alimenta con la palabra de Dios. Es un error garrafal. Cuando uno dice, es que estoy leyendo la palabra para alimentar mi alma. No, usted no alimenta el alma de esa manera. Ahorita le voy a enseñar qué alimenta con eso. Pero ¿por qué Jesús dijo, mi paz os dejo? Y también ¿por qué Jesús dijo, no se afanen? En Lucas capítulo 11, ¿por qué se afanen? No se afanen de qué han de comer, de qué van a vestir, o qué va a pasar con ustedes el día de mañana. Cada día trae su propio afán. ¿Por qué? Porque aquí está la clave de lo que alimenta el alma. Y por aquí vamos a entender por qué la gente se está quitando la vida. Por favor, en la que sigue. El alimento del alma, ¿qué es? La paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo. El amor, la felicidad, la seguridad, el sosiego, la tranquilidad y la confianza. Si usted quiere alimentar su alma y tenga un equilibrio, eso es lo que alimenta el alma. ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque no tiene sosiego. ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque no tiene felicidad. Muchos de los pastores que se están quitando la vida no es porque tengan la palabra, es porque no son felices. Y no han encontrado la felicidad en Cristo como debiera hacerlo. El alma se alimenta de esas cuestiones, del amor, de la paz, de la felicidad, de la seguridad, de la tranquilidad, de la confianza. Por eso hay gente que cuando hay una situación de engaño en el hogar o de entre los padres con los hijos, de lo que sea, se quita la vida porque no tienen esa confianza, esa seguridad. Si tú no alimentas tu vida con eso, llegará el momento en que Satanás va a tomar ventaja. Pero ¿cómo si iba a la iglesia? ¿Pero cómo si predicaba la palabra? ¿Pero cómo si la sabía? ¿Pero cómo si cantaba? ¿Pero cómo si era líder? ¿Pero cómo? Es que en su alma había un hueco muy grande. Todavía recuerdo cuando se dio la primera noticia del primer pastor que falleció en Brasil. Y todo el mundo, ¿cómo? De volada juzgamos la parte espiritual. Pero ¿cómo si se dejó de Dios? Y dejó una nota donde supuestamente culpaba a la iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que usted debe tener mucho cuidado porque usted no sabe, y se lo digo así, tal como es. Créeme que como un pastor uno maneja mucho estrés por la iglesia y por los pensamientos de la iglesia y por lo que las ovejitas hacen y dejan de hacer. Pero mi padre dijo algo más allá. Hay que ver qué pasó con su vida emocional en la familia. Y nos dimos cuenta que en una situación la familia los dejó solos. Ya no encontró él felicidad, seguridad. El primer lugar de seguridad de una persona debe ser la familia. Amén. Un pastor de esos grandes, acaba de fallecer uno de los pastores de muchos años, hermano Miqueas Cantú. Y uno de ellos me dijo una vez, pastor, hijo, podrás tener muchas iglesias, pero la seguridad de tu vida siempre va a estar en casa. Ni son los líderes, ni son nadie más, es tu hogar. Y oí una predicación de mi padre que habló sobre Naamán, que nadie sabía lo que tenía, solo en casa. Hermanos, su hogar debe ser el primer lugar de seguridad para sus hijos, de felicidad para su familia, de sosiego para los suyos. Eso lo alimenta, no se lo dejemos todo a Dios. Es que Dios es el que me tiene que brindar, no. Es que Dios es el que me tiene que dar sosiego. No, Jesús desde antes nos lo mostraba, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esa parte. Como padres, dar seguridad a nuestros hijos, sosiego, felicidad. Somos nosotros, los hijos a los padres. Y evitar que Satanás tome ventaja, como lo he dicho.
Y entonces tengamos finales tristes, muy tristes. Eso es lo que alimenta el alma. Amén. 2 Corintios 5:7. Ayúdeme, Eunice, por favor. ¿Cómo puedo traer sosiego a mi vida? Diga conmigo. Cuando comprenda que yo vivo por fe. ¿Por qué vienen los afanes? Porque no hemos aprendido a vivir por fe. Y la Biblia dice, por fe andamos y no. Por fe camino, no por vista. Por fe ando y no por vista. Yo le enseñaba a los jóvenes. Escuché un canto de un hermano que decía, cuando conozco tu corazón, hablando de Dios, cuando conozco tu corazón, mis sueños se desvanecen. Y yo decía, ¿por qué dice esa frase? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hablamos de nuestros sueños personales. Y es que mi sueño personal, pero no se da cuenta que sus sueños personales radican en el egoísmo. Porque nada más se tratan de lo que usted quiere, de lo que usted desea. Ay, pastor, es que yo quiero una casa bien grande, es lo que usted desea. Es que quiero un carro más mejor. O un buen carro, son sus deseos personales. Es que yo un día quiero tener un negocio que esté bien grande, son sus deseos personales. Pero cuando yo escuché este canto me di cuenta que aparte de los deseos personales o sueños personales, hay algo que se llama propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no tienen nada que ver con nuestros sueños personales. Y son más grandes sus propósitos que mis propios sueños personales. Y los propósitos de Dios no solamente piensan en mí, piensan en mucha gente más. O dígame usted, ¿acaso era el sueño de José ser el segundo de Faraón? ¿Acaso vemos en la Biblia que José dijera, tengo un sueño, mi sueño es irme a otro país extranjero? Es como si les dijera yo, hermanos, yo Samuel Miranda Mayén, tengo un sueño, ¿saben? Tengo esas ganas de ir y quitar a Trump de allí y yo ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Me van a decir, primero no eres de allá. Imagínense diciendo José eso. No, los sueños de José era estar junto a papá, casarse, procrear hijos, dedicarse a las tierras que su papá tenía. Eran sus sueños porque lo amaba, estaba allí. Eran sus sueños estar ahí. Pero Dios tenía un propósito. Dios sabía que venía un hambre sobre la tierra y que también iba a afectar a la familia que le servía a él. Y la única manera de ayudarlos era llevar a este muchacho a tomar un lugar con Faraón. No eran los sueños de José. Si usted lee la Biblia, él no le dijo a sus hermanos, escuchen mis sueños. Él dijo, tuve un sueño. Y a veces nos afanamos tanto. ¿Saben por qué vienen los afanes? Porque forzosamente queremos cumplir nuestros sueños. ¿Y saben por qué? ¿Y qué pasa cuando no los cumplimos? Nos frustramos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios queda satisfecho. Le voy a decir la diferencia. Yo tengo un sueño, tener una iglesia grande. ¿Qué pastor no sueña con tener iglesias grandes? Pero ese es un sueño personal. No lo dice la Biblia. Lo que sí la Biblia dice es el propósito. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No te gastes tratando de sacar tus propios sueños. Dios tiene un propósito mucho mejor que tus propios sueños. Tal vez tú estás pensando en una casa. El propósito de Dios implica mucho más de una casa. Hoy en nuestros lugares, en nuestras iglesias, hay tanta gente frustrada, con enfermedades. No saben el riesgo, porque cuando Cristo venga dice que no se puede ir. Hebreos 12 dice que quien tiene este tipo de enfermedades emocionales deja fuera la gracia de Dios y nos estorba. Tenemos que poner atención a alimentar nuestra alma con estas características. Y voy a la última parte en la cual fuimos creados. Por favor, la que sigue, hijo. Tiene que ver con el espíritu. El término griego para espíritu es pneuma, que significa aliento o soplo. Por medio del espíritu somos conscientes de quién,
Ok, vamos a recapitular. Por medio de nuestro cuerpo somos conscientes de lo material. Por medio del alma somos conscientes de nosotros mismos. Pero por medio del Espíritu somos conscientes de Dios. El Espíritu es quien nos relaciona con el mundo espiritual. Y es por medio del Espíritu nuestro que la salvación se hace posible, por medio de la fe y la obra salvadora que Jesús conquistó con su muerte. Nuestro espíritu busca de Dios. Es la parte que Dios puso en nosotros. Y aquí viene lo importante. Cuando yo vengo a buscar a Dios, lo vengo a buscar desde la perspectiva espiritual. Cuando una persona, miembro de la iglesia o no miembro de la iglesia, viene a una congregación, sea cual sea, todo depende cómo entra por ese lugar que realmente tenga un encuentro con Dios. Si viene con los sentidos espirituales abiertos, va a tocar a Dios. Si viene con los sentidos carnales a todo lo que da, entonces no pasará de una simple emoción. Por eso la gente que tiene ídolos, hace ídolos para tener a alguien a quien ver y a alguien a quien tocar y creer que esa deidad está con ellos. Porque no pueden abrir los sentidos espirituales. Por eso la Biblia dice que hacen ídolos que tienen ojos y no ven, pero quieren tocar, y ahí está la gente tocando. Ahí tiene la gente porque despiertan sus sentidos humanos, porque no pueden abrir los espirituales. Por eso jamás encuentran a Dios. El espíritu tiene sentidos. Vamos a verlos. Hijo, por favor, la que sigue. La fe, la esperanza, el amor, el temor a Dios y el discernimiento. Cuando se nos dice, abran sus sentidos espirituales, ¿qué tengo que aplicar? La fe. Tengo que aplicar el amor, tengo que aplicar el discernimiento, tengo que aplicar el temor a Dios, tengo que aplicar la esperanza. Esos son los sentidos que despierta el Espíritu, y esa es la manera que me acerca a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, este es el área que se debe prender al entrar a este lugar. Cuando usted pisa el templo y viene con el sentido de buscar a Dios, es esto lo que se debe prender en usted, la fe. ¿Alguien vino buscando algo de Dios este día? ¿Alguien ha venido buscando paz, tranquilidad de Dios? Levante la mano. ¿Alguien ha traído un problema y sabe que Dios aquí se lo puede resolver? ¿Alguien ha venido enfermo y cree que Dios lo puede sanar? Levante su mano. Sí. Entonces, ¿usted qué está aplicando? ¿Qué sentido va a aplicar? La fe. Yo voy porque sé que Dios va a hacer algo. Desde que yo entro, vengo con esa expectativa. Nadie que va a buscar a Dios va con otra expectativa más de lo que quiere recibir de Él. Por eso abre sus sentidos espirituales. Cuando estamos en la casa de Dios, eso es lo que debe estar vigente en nosotros. Esos son los sentidos, el temor a Dios y la adoración. Por eso cuando cantamos es innecesario que usted cante. No puede haber creyente que no le guste la alabanza y la adoración, no porque sea musical. De hecho, la música es solo parte de la alabanza y la adoración. Pero realmente la alabanza y la adoración no tiene que ver con música, tiene que ver con un acercamiento a Dios de manera cantada. Sí, que los instrumentos nos ayudan para eso, pero realmente mi adoración no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el sentido de una búsqueda sincera de Dios. Por eso ahorita escucharon a Mario cuando empezamos la adoración, él dijo, vamos a entrar en un momento más profundo de intimidad. Lo que él estaba diciendo es, abran sus sentidos para que puedan percibir. Tal vez nosotros no estemos viendo al Señor, pero aquí hay una atmósfera donde está la presencia de Dios y de su Espíritu. Tal vez yo no mire a Dios, pero Dios está en ese lugar. Tal vez yo no escuche al hermano que está en la última fila cantar, pero hay un Dios que sí lo está escuchando. Uno mayor que el templo está en este lugar. Y ahí es donde mis sentidos deben de prenderse. Pastor, pero yo ¿cómo puedo tener esos sentidos? ¿Por el hecho de ser cristiano? No.
para que esos sentidos funcionen, tienen que alimentar el espíritu. ¿Cómo puedo hacer que mi cuerpo funcione si no está alimentado? Si no está alimentado, voy a andar débil. Y si estoy débil, no puedo caminar. ¿Cómo puedo hacer que mi alma tenga sentidos que me hagan ser felices, estar bien, si no estoy alimentándolo con la felicidad, con el sosiego? Es igual, yo no puedo hacer que la fe surja de la nada si yo no me encargo de alimentar. Y aquí es donde sí entra el alimento que tiene que ver con la palabra de Dios. Es el que sigue: la oración, la lectura de la Biblia, el escuchar la palabra, que es la predicación, cantando himnos y canciones espirituales, la adoración y el servicio. Cuando usted alimenta su espíritu con eso, sus sentidos espirituales estarán abiertos para tocar a Dios mismo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieren ver en su casa? ¿La quieren ver en su trabajo? ¿Quieren ver la gloria de Dios en la iglesia? ¿Quieren ver la gloria de Dios donde están? La única manera de ver la gloria de Dios es en tener los sentidos bien abiertos para saber el mover de Dios en el momento oportuno. Iglesia, ¿se da cuenta por qué estamos en peligro? Iglesia, ¿se da cuenta por qué muchos creyentes están dejando las filas del evangelio? ¿Por qué mucha gente, aún conociendo de Dios, se está quitando la vida? Porque se está olvidando de las cosas más esenciales con las cuales fuimos creados. Cómo Dios me diseñó. Y no solo me diseñó, sino me dio lo que tengo que tener, tanto en el cuerpo, como en el alma, como en el espíritu, para poder tener un equilibrio en todo lo que yo soy. Dios es sabio y nos dio todas las cosas. Creo que más de dos aquí necesitamos tener un equilibrio bueno. Mi padre me enseñó algo mucho y después yo le enseñé muchas cosas de las que él me enseña y que yo escuchaba en la casa cuando estaba pequeño. Yo las he enseñado en muchos lugares y me dicen: pastor, ¿dónde ha aprendido todo eso? Bueno, en mi casa, en la mesa. Yo puedo llegar y levantar mis manos, pero si yo no he orado, ¿usted cree que mis sentidos estén abiertos? No, estarán abiertos mis emociones. Amén. ¿Por qué estarán abiertos mis emociones? Miren, se lo voy a decir. He estado en iglesias donde tienen luces por todos lados y es bonito. Y empieza la alabanza y se prenden las luces, se apaga el escenario acá hacia acá, o en los conciertos de Redimidos que va a venir y que son padres y bonitos todos esos. Y yo he estado y me gusta. Pero créanme que la emoción empieza a hacer que la gente salte. Mire, le voy a decir una cosa: la mayoría de la gente brinca no por lo que está cantando, por la música. La gente que va a los bailes por lo regular o andan en conciertos aún del mundo y cristianos, no se mueven, sus movimientos no son por el hecho de que están cantando, es por el ritmo que están oyendo musicalmente hablando. Entonces he estado en iglesias donde me han invitado a predicar y entonces empieza a todo lo que da la música y la gente, eso es la libertad, ¿verdad? Brincar y todo, pero se emociona tanto que está brinque y brinque. ¿Y cómo sé, pastor? ¿Cómo sabe usted que es emoción? Porque cuando viene la palabra, todos están cansados y casi dormidos. Porque despiertan sus sentidos carnales para brincar y uy. ¿Te acuerdas cuando te le decían y todos aquí en la iglesia? Eso estaba bueno. Y todos y brinque. Y hasta le hacen así, ¿verdad? Y brinque. Pero luego se habla la palabra y se habla de oración. Dígame, ¿qué sentido se está despertando? Usted puede levantar sus manos y gozarse, qué bueno que se goza, pero discierna. ¿Se está gozando por emoción? ¿O está abriendo un sentido que es lo espiritual y que eso solo se abre cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra, cuando usted es adorador empedernido,
Cuando usted tiene un espíritu de servicio en la iglesia, entonces yo voy a saber que usted tiene sentidos abiertos, espirituales abiertos. De lo contrario, puede hacer circo, maroma y teatro. El que está en el cielo solo lo mira de lejos. ¿Quiere abrir sus sentidos espirituales? ¿Quiere alimentar su alma? ¿Quiere alimentar su espíritu? Eso lo va a hacer el mejor hijo de Dios. Lo va a hacer el mejor siervo de Dios. A eso es el equilibrio que tenemos que buscar. Y evitar que Satanás nos destruya como es su intención. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Espero y hayan apuntado algo. Nos despedimos ahora con la bendición del Señor. Amado Rey Jesús, pongo en tus manos todas las cosas que hoy se enseñaron para tu pueblo. Pongo en tus manos los dones y ministerios que hoy actuaron. Pongo en tus manos nuestras vidas. Pongo en tus manos nuestro propósito. No sabemos qué nos depara el día de mañana y la semana, pero sí estamos seguros que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que podemos contar contigo en cualquier situación. Te ruego que selles los labios y confundas la mente de aquellos que nos quieran quitar la bendición de este día. En el nombre de Cristo. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: salúdense y saluden a nuestros invitados. Dios les bendiga a todos.